Atención. Si eres sensible a las imágenes sobre anatomía real, es posible que encuentres incómodas algunas escenas. La mayoría de imágenes que muestro son modelos anatómicos tridimensionales, pero también aparecen algunas imágenes reales de secciones transversales del cráneo del perro y algunos cerebros. Los perros son animales macrosmáticos, lo que significa que están muy bien dotados para la recepción olfativa. Los perros tienen estructuras especializadas que les permiten detectar con mayor precisión los olores. En ellos, la entrada de aire en la cavidad nasal al respirar y al olfatear es diferente. Cuando respiran, introducen el aire por la cavidad nasal por la parte inferior de manera descendente en dirección al meato nasofaríngeo donde se inicia la caída hacia la faringe. Al olfatear, se producen inhalaciones breves y agudas, lo que provoca que el aire entre en la cavidad nasal en línea recta, dirigiendo a las moléculas olfativas hacia los cornetes que son una serie de crestas óseas cubiertas de mucosa. Los cornetes maxiloturbinados provocan que el aire se caliente, humedezca y provoque turbulencias al girar el aire a 180 grados. En la parte posterior se encuentran los cornetes etmoidales que están más dotados de quimiorreceptores y su forma provoca mayor turbulencia en el aire y calor. Cuando los perros inhalan aire, elevan el pliegue alar de la trufa o nariz, permitiendo que el aire fluya por la parte superior de la fosa nasal. Una vez dentro, las partículas odoríferas terminarán posándose sobre la mucosa del epitelio olfatorio que se distribuye sobre la placa cribiforme, el tabique dorsal, los cornetes dorsal, medio y el epitelio columnar pseudoestratificado. Al exhalar, el pliegue de la fosa nasal baja y el aire se dirige hacia las rendijas laterales de las aletas, permitiendo la salida del aire por la parte inferior y costal de la cavidad nasal, lo que evita que las partículas que se encuentran delante no sean empujadas por el aire de la exhalación. El aire exhalado provoca un remolino de aire húmedo que puede ser nuevamente inhalado junto a nuevas partículas. Esta canalización ayuda a introducir y remover las partículas de olor. La inhalación es asimétrica, lo que quiere decir que el aire no entra al mismo tiempo en cada fosa nasal. Esto es útil para ubicar la dirección del olor. Por otro lado, cada fosa está conectada a su lóbulo cerebral correspondiente y cada lóbulo está relacionado con un tipo de procesamiento de información y su contenido emocional. El lóbulo derecho o inhalación derecha se centra en la información desconocida. Una vez procesada la información o es familiar, el lóbulo izquierdo es quien se hace cargo. En olores relacionados con las respuestas de lucha y huida, solo la parte derecha se hace cargo. La trufa del perro en acción permanece húmeda, lo que es útil para que las partículas se peguen a ella, se retiren con la lengua y puedan ser procesadas por el vómero nasal, órgano del que hablaré más adelante. Los humanos también inhalamos de manera diferente al respirar y al olfatear. Ahora bien, como nuestra cavidad nasal es muy rudimentaria en comparación a la de los perros, si comparamos el recorrido que hace el aire inhalado por un ser humano es mucho más simple, lo que implica menor eficacia en la detección de partículas olfativas. A esto hay que añadirle que la diferencia no solo es a nivel estructural, también sensorial, ya que mientras que los humanos tenemos de 5 a 6 millones de receptores, los perros tienen aproximadamente de 125 a 300 millones según la raza. Cada célula olfatoria humana tiene de 6 a 8 cilios, mientras que las de los perros oscilan entre los 100 a 150 cilios. Si sumamos los cilios por célula de ambas especies, las cifras hablan por sí mismas. Para que el animal detecte información olfativa, deben flotar algunas moléculas en el aire. Algunas de estas se introducirán en las fosas nasales al ser inhaladas mediante la respiración. En la parte más alta de las fosas nasales se localiza el epitelio olfatorio. Allí se encuentran los cilios de las células olfatorias, que son prolongaciones de las células quimiorreceptoras capaces de analizar moléculas y traducirlas a impulsos nerviosos, proceso llamado transducción. Los cilios están cubiertos por una capa de mucosa donde quedan atrapadas las partículas en suspensión del aire. Cuando las partículas llegan a la mucosa, el contacto con la humedad y el calor las vuelve solubles posibilitando su identificación. Al disolverse, la molécula olfatoria puede ser captada por el cilio de la célula sensitiva,
que es capaz de determinar el aroma gracias al patrón de vibración, la forma tridimensional de la molécula y su encaje en la estructura tridimensional de la proteína transmembrana del receptor, que se encuentra en una zona del cilio llamada sitio activo, lugar donde se une a moléculas odoríferas específicas conocidas como ligandos. Para que sea posible captar gran cantidad de olores diferentes, el cilio está dotado de una amalgama muy amplia de receptores. Además, estos huecos, según se ha podido constatar, son más flexibles de lo que se pensaba, lo que permite que se adapten a la hendidura más moléculas. La teoría de la vibración del olfato, denominado recientemente modelo de tarjeta magnética, implica que las moléculas de una sustancia emiten vibraciones debido a la energía cinética de los átomos que las componen. Los átomos en una molécula están en constante movimiento debido a las fuerzas covalentes que los mantienen unidos. Estos movimientos son en forma de vibraciones, y cada tipo de molécula tiene un patrón de vibración característico que es determinado por la estructura química de la molécula y la distribución de masa en ella. Estas vibraciones emiten una señal en una determinada frecuencia del espectro electromagnético, y esta señal es detectada por los receptores olfatorios y percibida como un aroma específico. La vibración es detectada por los canales iónicos que se activan y genera una corriente eléctrica que es interpretada por el cerebro como un olor. Estas moléculas olfatorias, al llegar al cilio, se unen a receptores específicos, lo que activa una respuesta química en la célula que genera una señal eléctrica. Este mecanismo podría visualizarse como si la molécula olfatoria fuese una llave que, al encajar en su cerradura correspondiente, provoca la despolarización de la célula, liberando una descarga eléctrica o potencial de acción. Estas neuronas sensitivas olfatorias hacen sinapsis con el bulbo olfatorio por medio de sus axones, que ascienden por los orificios de la placa cribiforme del hueso etmoides hasta llegar al interior de la cavidad craneana, donde se encuentra el bulbo olfatorio, que trata y codifica la información olfativa. Los axones se unen a las células mitrales, que son responsables de transmitir la señal desde el bulbo olfatorio hacia el resto del cerebro. El bulbo olfatorio está dotado de glomérulos olfatorios, lugar donde se produce la primera sinapsis con las células mitrales. El bulbo olfatorio contiene un gran número de células receptoras olfatorias y células de procesamiento olfatorias, responsables de la codificación de la información olfatoria y su transmisión a otras áreas del cerebro. Además, su función no es pasiva como parte del cableado de un sensor, también juega un papel importante en el procesamiento e integración de la información olfatoria, relaciona la información olfatoria con el ambiente, la memoria, las emociones y el comportamiento. Así pues, la información olfatoria recibida es comparada con patrones de información olfatoria almacenada previamente en la memoria, y esto puede tener un impacto en el comportamiento. Los impulsos nerviosos enviados desde el bulbo olfatorio se dirigen hacia el tracto olfatorio, continuando por la estría olfatoria lateral, que hace sinapsis con la corteza primaria olfatoria, que se bifurca hacia la amígdala y hacia la corteza entorrinal olfatoria. En la corteza entorrinal, la información será analizada en profundidad gracias a la comunicación global con el resto del cerebro. La amígdala analizará si existe una relevancia biológica aversiva o apetitiva, incondicionada. La respuesta condicionada requerirá de una mayor conexión con los recuerdos, en los que mediará principalmente el hipocampo. Todos los órganos de los sentidos se conectan indirectamente a la amígdala a través de diferentes núcleos del tálamo, excepto el olfato. Esto nos da pistas sobre la evolución del cerebro y su relación con este sentido. Por ejemplo, si un olor es asociado con una experiencia agradable o desagradable en el pasado, puede activar una respuesta emocional en el individuo y afectar su comportamiento. Cuando un perro detecta un olor relacionado con algo positivo como el de su dueño, su bulbo olfatorio, que por cierto es mucho más grande que el del ser humano, envía una señal al hipotálamo, hipocampo y amígdala, lo que provoca una respuesta emocional positiva. Esto se traduce en comportamientos como la euforia y la alegría que se muestran cuando el perro ve a su dueño.
tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiacanina@eduardorodriguez@gmail.com. Porque el otro día de